Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este culto de doctrina para la vida de este día jueves 16 de julio del 2020. Estamos muy contentos de contar con la participación de cada uno de ustedes en este día. Mi nombre es Alexander Mejía y los invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 42, versículo 11. Salmo 42, versículo 11. Dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Hermosa palabra que nos enseña a esperar en el Señor. Los invito a que oremos al Señor en este momento. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor, por tenernos aquí reunidos como iglesia para alabar tu nombre, escuchar tu palabra, Señor, aprender de ti. Señor, gracias. Gracias por tenernos un día más aquí, que nos has guardado hasta este momento. Rogamos, Señor, por toda la congregación que está escuchando este culto, que bendiga sus hogares, Señor, sus vidas, su salud. Rogamos por cada uno de estos hermanos que esté pasando por un momento difícil, en el aspecto que sea, Señor. Te rogamos que tu provisión y tu sanidad y tu compañía esté con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este culto que vamos a celebrar en este día. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a alabar al Señor con unos himnos de nuestro himnario Celebremos su Gloria. Los dejo con nuestros hermanos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Himno 280. Bellas palabras de vida. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe.
Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Hermanos, hermanas, vamos ahora a pasar a la sección de noticias del fin con nuestra hermana Jenny Cepeda. Muy buenas noches, hermanos. Ahora pasamos con las noticias del fin para este día jueves 16 de julio del año 2020. En nuestra primera noticia, el 75% de los insectos voladores ha desaparecido en algunas zonas de Alemania. Sin insectos no habrá vida ni esperanza. Un nuevo estudio realizado por un grupo de investigadores europeos bautizado con el nombre de Atlas de Insectos confirma el peor de los escenarios. Las abejas o las mariposas empiezan a ser una rara avis en muchos países.
Por ejemplo, en algunas zonas de Alemania hasta el 75% de los insectos voladores ha desaparecido. Su principal enemigo son los pesticidas utilizados en la agricultura industrial. Si continuamos usando pesticidas masivamente como hasta ahora, si seguimos con el modelo de agricultura industrial que amenaza los ecosistemas, perderemos estos polinizadores, con las consecuencias que conlleva para nuestro sistema alimentario, ha explicado a Euronews la activista de Amigos de la Tierra, Mute Schimpf. Las ONG alertan de las consecuencias de la política agraria común europea. Necesitamos una reforma drástica de nuestra política agraria común. Si continuamos como hasta ahora, nos mantendremos bloqueados en esta lógica industrial. Por eso pedimos que el 50% de su presupuesto se utilice para impulsar la agricultura ecológica sostenible para proteger a los polinizadores en vez de pagar en base a un programa de objetivos por hectárea, ha añadido Schimpf. Estados miembros negocian el próximo presupuesto comunitario, que incluye la política agraria común. No obstante, los activistas no tienen grandes esperanzas de que los líderes europeos hagan demasiado caso a sus reivindicaciones. Ahora pasamos a nuestra segunda noticia. México registra piedra mapa usada hace unos 2000 años. La hipótesis de que se trata de una piedra mapa está basada en sus diseños y patrones, así como en la existencia de múltiples elementos similares. Un petroglifo usado como piedra mapa hace alrededor de 2000 años fue registrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en el estado de Colima, oeste del país, informó la institución el pasado domingo 14 de junio. En el comunicado, el INAH indicó que la piedra está orientada en su superficie principal al volcán de fuego de Colima y tiene oquedades que representarían aldeas, así como líneas asociadas con veras hidrológicas y accidentes orográficos. La institución informó que hace miles de años dicho volcán arrojó una pesada roca basáltica que por la furia eruptiva llegó a más de 14 kilómetros al sur hasta la actual cofradía de Suchitlán, donde los habitantes prehispánicos de Colima la tallaron meticulosamente hasta convertirla en un mapa de su territorio. En ese mismo lugar, en el predio particular donde yace, el petroglifo fue registrado el pasado 7 de junio por especialistas del INAH, luego que días antes fue presentada una denuncia ciudadana al centro INAH Colima, agregó el texto. La piedra hecha mapa. La hipótesis de que se trata de una piedra mapa se basa en el análisis de sus diseños y patrones, así como en la existencia de múltiples elementos similares en el estado, dijo en el informe el titular del INAH en la entidad, Julio Ignacio Martínez de la Rosa. Contó que tan solo en la zona arqueológica de La Campa, en la ciudad de Colima, capital del estado, hemos contabilizado más de 100 petroglifos, mientras que el arqueólogo Rafael Plata Ruiz, designado para la inspección del bien cultural, señaló que en la piedra se aprecian al menos 3 técnicas de grabado, el pulido, picoteo y el desgaste, las cuales se usaron para representar el paisaje orográfico y geográfico de la ladera sur del volcán, surcado por barracas, escurrimientos y ríos. La parte más alta de la piedra es de 1.70 metros de altura. Tiene un ancho irregular de entre 2.12 y 2.77 metros y un espesor de entre 60 centímetros y 1.7 metros. Guarda un eje de aproximadamente 20 grados al noreste, es decir, está orientada hacia el volcán de fuego. El investigador abundó que en la superficie principal del petroglifo, alineada con el coloso y que también representa un descenso hacia el sur, se labraron pequeñas oquedades circulares, las cuales representarían la ubicación de comunidades antiguas. Además, en la cara este se aprecian líneas que aluden a la orografía de la región, abundante en veras hidrológicas y escurrimientos naturales. Sin duda, estas piedras mapas abundan y conocer la familiaridad con ellas nos facilita el manejo del terreno. Además, eran una forma de preservar el conocimiento de una generación a otra, en una época en la que no existía la escritura en el territorio que hoy es Colima, dijo Plata Ruiz. Continuamos con nuestra tercera noticia. El mapa del ruido oceánico mundial revela la contaminación invisible marina.
Lo que vemos es plásticos, desde las playas hasta 10.000 metros de profundidad bajo el agua. Lo que no vemos son los ruidos provocados por actividades humanas, como motores, explosiones o perforaciones subacuáticas que también degradan los ecosistemas marinos. Esta contaminación es poco conocida porque es invisible y en muchos casos inaudible, puesto que alcanza frecuencias imperceptibles para el oído humano. Sin embargo, está en aumento con el desarrollo de las actividades industriales en el mar y se extiende a gran velocidad por todos los rincones del planeta. Explica Michel André, quien ha liderado un grupo de biólogos e ingenieros en el proyecto denominado 20.000 sonidos bajo el mar, una cartografía acústica de los océanos del mundo, en colaboración con el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. A bordo del barco Fleur de Passion, un antiguo dragaminas de la Armada Alemana construido en 1941. El equipo de André ha recogido más de 500 horas de grabaciones sonoras de los mares y océanos entre Sevilla y Ciudad del Cabo durante 4 años de navegación alrededor del mundo. Las conclusiones es que los océanos son cada vez más ruidosos. La principal fuente de ruido es el tráfico comercial, además de las prospecciones sísmicas y las actividades militares. La contaminación acústica marina es reconocida hoy en día como uno de los mayores disruptores de los ecosistemas marinos que amenazan el equilibrio natural de los océanos, señala André en el documento en el que se presentan los hallazgos de la expedición. Los científicos han demostrado que estos últimos sonidos impactan en el ciclo vital de múltiples especies marinas, puesto que la mayoría de los peces e invertebrados utilizan el sonido para sus funciones vitales, señala un estudio hecho en 2018 por Linda Wilhart, investigadora y profesora de la Universidad Dalhousie en Halifax. Los impactos del ruido en el desarrollo incluyen malformaciones corporales, mayor mortalidad de huevos o inmadurez, retraso en el desarrollo, retrasos en las metamorfosis y el asentamiento y tasas de crecimiento más lentas, añade. En noviembre del 2018, la Organización de Naciones Unidas subrayó la urgente necesidad de proseguir la investigación y la cooperación internacional para evaluar y abordar los posibles efectos del ruido subacuático antropogénico en todas las zonas oceánicas. ¿Dónde el océano aún está en silencio? El proyecto cartográfico de Fleur de Passion tiene como objetivo concienciar de que la contaminación acústica es un riesgo para la supervivencia de los océanos, pero también explorar zonas marinas del planeta acústicamente poco conocidas como el hemisferio sur, especialmente en el Pacífico Sur, entre la Polinesia Francesa y Australia. Hay zonas donde el ruido de las actividades humanas aún no han alcanzado niveles críticos y se observan situaciones casi previas a la industrialización, donde los escasos sonidos los producen las especies acuáticas. Esto ciertamente ayudará a la comunidad científica a comprender mejor y, ojalá, corregir su advenimiento en el siglo pasado, señala André. Los datos acústicos recogidos por la expedición dicen que ayudarán a construir modelos para predecir futuros cambios en el medio marino, una labor particularmente relevante en las regiones árticas y antárticas, donde el hielo ha conseguido hasta ahora mantener todavía un silencio acuático, pero que no están a salvo de inminentes exploraciones industriales. Con esto, queridos hermanos, concluimos las noticias de fin para este día jueves. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Buenas noches. Muy bien, hermanos, vamos a dar comienzo a la sección de información de este día jueves. Y comenzaremos diciendo, este mes de julio comenzamos con la transmisión de 2 jornadas de cultos dominicales a las 9 de la mañana y otra a las 11 de la mañana. Hermanos, estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios impartido en las 2 jornadas y comprometámonos a estar permanentemente invitando a otros a escuchar la palabra del Señor. El sábado 18 de julio se estará transmitiendo el primer evento virtual de damas de 2020 con el tema Mujeres en búsqueda de sabiduría divina. El versículo clave será Proverbios 1:7. Un mensaje enfocado en la edificación de las hermanas de nuestra congregación y toda aquella dama a la que hagamos llegar el mensaje por medio de nuestras invitaciones a escucharlo. También, hermanos, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en autobanco, puede hacerlo a través del Banco de Occidente en la cuenta 11-4
401-015776-6. Recuerde, la cuenta es en el Banco de Occidente y el número es 11-401-015776-6. Recuerda, hermano, que estamos en una temporada difícil y nuestra iglesia tiene muchos compromisos que saldar, por lo cual su ayuda es de vital importancia. Le recordamos que si usted tiene una petición de oración, comuníquese con nuestra hermana Karen Sánchez al número de teléfono 33657131, 33657131, y ella incluirá su petición en la cadena de oración de nuestra iglesia. También le informamos de nuestra cadena de oración de 24 horas. Si usted desea participar orando activamente, llame a nuestro hermano Onan Morel al número de teléfono 8800-9970, 8800-9970, y él le enviará la petición de oración para la media hora que usted haya seleccionado. Le invitamos a poder ver nuevamente las transmisiones de los cultos virtuales y a compartirlos con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, o publicándolos en sus contactos en las redes sociales. Esta es una oportunidad para que todos podamos presentar el Evangelio de Salvación. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto audio de saludo, en donde nos cuente sus impresiones de los cultos virtuales que hemos transmitido, comuníquese con la hermana Mirna Moncada al número de teléfono 9579-4410 y ella le indicará la forma de hacerlo. Esto, hermanos, ha sido la sección de información y lo voy a dejar ahora con un saludo fraterno a la audiencia en la voz de nuestra hermana Angélica Gallardo. Estimados hermanos, tengan todos un excelente día, noche, donde quiera que usted esté. Les habla la hermana Angélica Betancourt de Gallardo y me es grato dirigirme ante ustedes, ¿verdad?, por este medio que Dios pues nos ha proporcionado para que podamos estar en sintonía, siguiendo las prédicas que la Iglesia Comunidad de Gracia ha tenido a bien poder programar para que nosotros podamos estar creciendo espiritualmente. Y agradecemos al pastor y al equipo que han estado arduamente haciendo este trabajo que no es nada fácil, y por todo lo que ellos preparan para que nosotros podamos tener en nuestras manos estos valiosos videos y temas tan especiales que pues ellos culto a culto van preparando. A todos los hermanos que están lejos de nuestras fronteras, un abrazo fraterno, y para los que estamos en Honduras, pues también otro abrazo, y pues deseándoles que todos estemos bien, que sigamos todas las medidas de bioseguridad y que ojalá pues podamos vernos cuando la iglesia pueda ser aperturada, si es así como Dios conviene. Dios les bendiga nuevamente. Hermanos, hermanas, vamos a pasar ahora a la lectura del material de edificación. El tema de hoy es: ¿tiene sentido orar al Dios que lo conoce todo? Hace años leí un artículo de un amigo en el que tachaba el concepto de la oración como algo incoherente. Él partía de dos premisas. La primera, que el fin principal de la oración es obtener respuestas de Dios a ciertas peticiones. La segunda, que Dios conoce todas nuestras necesidades y deseos de antemano. Mateo 6:8 dice: No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mi amigo argumentó: si ambas premisas son verdaderas, entonces ¿cuál es el punto de orar? No tiene sentido. Sin embargo, el problema de su argumento es que la primera premisa es falsa. No puedo culpar a mi amigo por considerarla cierta, puesto que lamentablemente muchos cristianos hemos adoptado esa idea pragmática sobre la oración. El propósito de la oración. De acuerdo a todo el consejo bíblico, podemos ver que el fin principal de la oración tiene mucho más
que ver con cultivar una relación íntima y personal con Dios, que obtener cosas de Él. Como explica el teólogo Wayne Grudem, Dios quiere que oremos porque la oración lleva a una comunión más profunda con Dios y Él se encanta y se deleita en nuestra comunión con Él. En otras palabras, la oración es uno de los medios principales dispuestos por Dios para que desarrollemos nuestra dependencia e intimidad con Él. Nuestras peticiones, conocidas de antemano por Dios, son sólo una extensión de esta relación que tenemos con Él. Cualquiera que se haya detenido para observar, por ejemplo, el tipo de oraciones tan gráficas y vivas que abundan en los salmos, podrá comprender con facilidad que, más allá de las peticiones, los elementos de dependencia, confianza y afecto por Dios tienen mayor preeminencia en las mismas. El Salmo 23, 1 al 6 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora veamos qué nos dice el Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? También miremos qué nos dice Salmos 42.11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Leamos ahora Salmo 56, versículos 10 al 11. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Miremos también Salmos 139 del versículo 13 al 17. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste del vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Hasta ahí la lectura. El fin principal de la oración es cubrir nuestra necesidad más grande, relacionarnos directamente con aquel del cual somos totalmente dependientes, no por una necesidad que Él tuviese, sino por nuestra necesidad de Él. Si necesitamos íntima comunión con Dios, nuestro Padre Celestial, y si la misma aumenta nuestra dependencia hacia Él, es capaz de dar aliento a nuestras almas y resulta en nuestra conformación a la imagen de Cristo. ¿Por qué nos sorprende que Dios haya ordenado la oración? La oración, en su más básica definición, es una comunicación personal e intencional con Dios. Presuponer que la oración es esencialmente acerca de peticiones es suponer que Dios es más como un genio de la lámpara que un Padre Celestial. ¿Tiene sentido orar al Dios que lo conoce todo? Sí. Él ordenó la oración como el medio por el cual podemos tener comunión con Él. Hasta aquí la lectura, hermanos, de edificación. Vamos a pasar ahora con nuestro querido pastor, quien nos trae la enseñanza bajo la serie La doctrina del arrebatamiento. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué maravilloso volvernos a encontrar con ustedes.
Es un día especial, es otro jueves de Doctrina para la Vida, y reciba nuestro abrazo, nuestro más sincero saludo a todos ustedes que están escuchando y viendo lo que se puede ver a través de este culto virtual. Un abrazo, un saludo a cada uno de ustedes y nuestras muestras de pesar a todos aquellos hermanos de nuestra congregación que han perdido familiares durante esta pandemia. Al hermano José Rigoberto Rodríguez, que perdió a su madre recién, a la hermana Xiomara Luna, que perdió a su esposo, también al hermano Aldo, que perdió a su madre, y en fin, a todos ustedes que de alguna u otra manera están en una situación de duelo, más de algunos de ustedes, por haber perdido parientes durante esta crisis, no necesariamente por el COVID, y otros por el COVID. Pero igual reciban nuestro abrazo solidario. No es fácil el desprendimiento, especialmente si no se fue con el Señor, pero si se fue con el Señor hay una esperanza gloriosa, una esperanza bienaventurada, que ellos se abrazaron mientras estuvieron en esta tierra. Y en la mayoría de los casos muchos han salido de crisis hospitalarias largas, de procesos difíciles, duros, de mucho dolor, de mucho sacrificio corporal, pero ya están sueltos los dolores de la muerte y realmente están en un lugar muchísimo mejor. Así pues, amados hermanos, que yo les envío esa palabra de consuelo por la palabra del Señor, que nos dé esperanza, que un día le volveremos a ver, sin lugar a dudas, ya sin dolor, sin lágrimas, sin pesar. Reciban ese consuelo que da la palabra del Señor en estos momentos de grande dificultad. Igual hemos estado orando por hermanos que están infectados por COVID de nuestra congregación y de otras congregaciones en nuestras cadenas de oración, y de igual manera estamos alentándoles, orando por sus vidas para que sanen pronto, para que sus pulmones, sus órganos internos sean limpios, no queden comprometidos, que la próxima prueba a la que se sometan salga negativa, que las toses y todo, las fiebres desciendan y por la gracia de Dios puedan continuar la vida ya sanos y de alguna u otra manera pues de vuelta a sus hogares y a sus actividades diarias. Así pues que hasta ahí, a su lecho de enfermo, si está usted enfermo, infectado por este COVID u otra enfermedad, porque también hemos tenido enfermitos de dengue y de dengue hemorrágico, y eso no es fácil tampoco, y se da por este tiempo. Y igual reciban nuestra oración que está presente siempre para con ustedes, y gracias de Dios para soportar la enfermedad y salir adelante. Así pues que usted sea disciplinado, salga, si va a salir cuídese con todas las medidas de bioseguridad y encomiéndose al Señor. Desde que se levante hasta que se acueste, ponga en las manos de Dios su camino, que el Señor le guarde si va a salir en todos los lugares donde usted vaya, que esté libre de contagio y usted pueda saber protegerse y guardar todo tipo de medida para evitar infectarse en este caso. Y hermanos, vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor, este tiempo de enseñanza, para que su Santo Espíritu nos pueda guiar y nos pueda conducir. Amado Dios, gracias por la oportunidad de poder llegar a nuestros oyentes, a nuestros queridos hermanos de la Congregación Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, igual a otros hermanos que son parte de otras congregaciones y que han tenido a bien acogerse a estos cultos virtuales, que sienten que esta palabra les nutre y que es de edificación para sus vidas. Bendícelos a todos. Bendice a nuestros hermanos de otras congregaciones, sus iglesias a las que pertenecen, bendice a sus pastores, sus liderazgos, gocen de tu bendición y de tu favor, igual nuestra feligresía, cuídanos y guárdanos, Padre, de todo tipo de contagio, y danos la gracia esta noche de poder seguir estudiando tu santa palabra con anhelo, con deseo, con el enfoque correcto, y toca nuestros corazones y bendícelos y acentúa, Padre, en nuestras vidas la esperanza bienaventurada de tu pronta venida. Así oramos, implorando la conducción y la guianza, la sabiduría que solo tu Santo Espíritu puede dar
cuando leemos y cuando estudiamos la santa palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, hemos estado estudiando el tema del arrebatamiento, que es parte de la escatología bíblica y que es parte de nuestra esperanza, hermanos. Dígame usted, ¿qué otra cosa en este mundo le puede a usted dar esperanza, le puede dar seguridad? Lo puede sacar del miedo que estamos viviendo, lo puede sacar de la zozobra, lo puede sacar de las tinieblas, hasta de la depresión en que han caído algunos hermanos, la desorientación de que son víctimas. Dígame usted, ¿qué le puede dar esperanza? ¿Qué le puede dar alegría? ¿Qué le puede dar a usted un asidero seguro para poder eximir de todas estas consecuencias que estamos viviendo? No la va a encontrar, no se la va a dar el dinero, no se la va a dar un viaje, no le va a dar la posibilidad de una vacuna. No, hermano, nada de eso le va a sacar de sus congojas producto de esta pandemia. Lo único que le va a dar un asidero firme es la esperanza bienaventurada del pronto regreso del Señor por su iglesia, arrebatarla y en su segunda venida juzgar y a reinar por 1000 años en este mundo. No hay otra esperanza bienaventurada que no sea esa, que no sea el regocijo de que un día, pronto, de repente, hermanos, vamos a estar frente al Señor gozándonos y recibiendo nuestros galardones. Por eso hemos decidido estudiar este tema. Hemos visto el pasaje que hace referencia directa al arrebatamiento, que es 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, y hemos estado enfocados en el segundo pasaje, donde el Señor hace una referencia directa al tema del arrebatamiento, y la única en los evangelios, que se encuentra en el Evangelio de Juan 14, versos del 1 al 3, y luego concluiremos nuestro tema del arrebatamiento con 1 Corintios 15, 51 y 52. Este es un pasaje hermoso. Vamos a leer de nuevo el capítulo 14 para conectarnos con el tema. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os hubierais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hemos decidido, queridos hermanos, abordar todo el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, porque los primeros 3 versos se refieren al tema del arrebatamiento, que el Señor les da una promesa a razón de su pronta partida, porque pronto Él iba a ser separado de sus discípulos. Y en el resto del capítulo les habla de su consolación mientras ellos estén aquí en la tierra, cómo deberán de abordar la vida y quién será de la Trinidad quien les acompañará durante su recorrido en la tierra hasta que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Y aquí se presenta el Señor como el gran protagonista de este capítulo, como el gran consolador, que no solamente les brinda el consuelo en relación a su venida futura, que ese enfoque lo hacen los 3 primeros versos del capítulo 14, y el resto del capítulo, desde el verso 5 hasta el final del capítulo, que es el verso 31, el Señor se enfoca en el consuelo para esta etapa presente, y que el consuelo que va a corresponderles a través del ministerio del Espíritu Santo. Y toda la escena, el capítulo 14, se desarrolla en el aposento alto, de donde pronto salían al huerto de Getsemaní. Ya Judas no está ahí, solo están los 11 discípulos restantes, y pronto los discípulos iban a recibir una sacudida emocional y espiritual tremenda, porque estaban ahora del arresto del Señor, y el Señor les haría quitado. Y en vez de recibir el consuelo de sus discípulos, porque cuando uno está así próximo a enfrentar una situación dura en la vida, cómo anhela compañía, palabras de consuelo y todo eso, que de pronto era lo que a los discípulos les correspondería hacer con el Señor en ese momento, pues estaba ahora de su arresto y de su crucifixión. Sin embargo, es el Señor el que los consuela de una manera hermosa, desde los versos 5 hasta el verso 14. Y luego, en la segunda parte de este capítulo, que va del verso 15 hasta el 31, el Señor les promete y les define, aterriza con ellos en las 5 formas de consuelo que les hará llegar a través de 5 bendiciones espirituales. Y la primera de ellas es que les promete un ayudador sobrenatural, los versos 15 al 17. Del verso 15, a razón de repaso, podemos rescatar la frase: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, nos dice el verso 16, lo cual nos muestra que hay una correspondencia entre el amor y la obediencia, y viene a ser como la llave para que estas bendiciones se decanten en la vida de los creyentes. Y el verso 16, ya el Señor inicia su obra de intercesión y ruega al Padre por un consolador para ellos, para que pueda morar en sus corazones de manera permanente. Y es otro de la misma clase, otro consolador, es decir, la tercera persona de la Trinidad, que posee la misma esencia de la deidad y está en perfecta unidad con Dios y con Cristo. A él le denomina consolador, que es uno llamado al lado de otro para ayudar. Y aquí les comunica la idea de que va a estar ahí animándoles, aconsejándoles, presentes con ellos de una manera continua. El verso 17 rescatamos la frase, el Espíritu de verdad, porque Él es la verdad, es la fuente de la verdad y es quien la imparte. Y el hombre nunca va a poder conocer la verdad de Dios aparte de la acción del Espíritu Santo morando en su corazón. Y ahí en el verso 17 les dice que morará con ellos y estará con ellos, dándoles a entender que van a experimentar una dimensión del ministerio del Espíritu Santo que nunca a lo largo de la vida y la historia se había dado. Y la define en el Evangelio de San Juan capítulo 7 como ríos de agua viva. Y luego en el verso 18 el Señor les habla de la orfandad y les habla de una manera sutil de que Él va a morir. Y luego está la segunda
bendición que tiene que ver con el aspecto de una vida sobrenatural. Y les dice en el verso 18 y 19, vendré a vosotros y vosotros me veréis, hablándoles de que pronto después de la resurrección Él estaría con ellos, y no hay ninguna evidencia que algún incrédulo lo haya visto, por lo tanto era una manifestación prometida solamente a sus discípulos. Pero también, hermanos, les habla del ministerio del Espíritu Santo nuevo en sus corazones a través del nuevo nacimiento, donde el Espíritu Santo vendría a ser sello y custodia de la salvación en la vida de sus hijos. Eso es hermoso, y esa es la segunda gran promesa sobrenatural que el Señor les hace ahí. Y en el verso 19 dice, vosotros también viviréis. Es una frase que hay que rescatarla, porque gracias a que el Señor resucitó, el Espíritu Santo pudo venir y morar en la vida de los creyentes. Y la tercera gran bendición tiene que ver con esa unión sobrenatural que nos hablan los versos 20 al 25. Y el Señor en el verso 20 le dice, en aquel día, y eso se refiere a que Él aparecería pronto después de su resurrección a ellos. Y luego en los versos 21 al 24, el Señor también le vuelve a hacer hincapié en la obediencia continua a sus mandamientos como prueba del amor del creyente al Padre. Y eso es lo que vincula esa relación, esa unión sobrenatural del creyente con el Señor. Y vimos el texto de Santiago 2 del 14 al 26, donde se demuestra que las obras son el producto de la fe salvadora genuina en la vida del creyente. Eso es lo que hace evidente la fe. Ahí Santiago no dice que la salvación es por obras, sino que las obras son evidencia de una fe genuina y verdadera, por su poder transformador y regenerador en la vida de los creyentes. Y luego vimos la cuarta bendición sobrenatural, que es un maestro sobrenatural. En el verso 26, el Señor les dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordaré todo lo que os he dicho. Es que el Espíritu Santo, al venir a ejercer su consolación sobrenatural durante el creyente esté vivo en esta tierra, imparte su poder en la mente, en el corazón de sus hijos. Y en el caso de los discípulos, eso les ayudó a escribir las cartas del Nuevo Testamento con precisión. En algún momento ellos fueron torpes para comprender muchas de las cosas que el Señor les dijo y de sus enseñanzas, pero cuando vino el Espíritu Santo a hacer esta labor de consolación como maestro sobrenatural, entendieron la infalibilidad del Señor y su obra, y de esa manera pudieron registrarlo en los evangelios que escribieron y en las cartas. Y luego comenzamos a ver el jueves pasado la última bendición sobrenatural, que es una paz sobrenatural. Ahí lo dice el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y esa paz, vimos que es una palabra que se llegó a convertir en el saludo en los discípulos después de la resurrección. Y eso lo vimos en el Evangelio de Juan 20, de 19 al 26, donde el Señor en 3 ocasiones, una vez resucitado, les visita en el aposento alto y les dice paz a vosotros. Una paz que quienes no conocen al Señor nunca podrán entender. Es una paz que asegura calma en los tiempos de dificultad. Es una paz que silencia el miedo, el temor. Vimos una meditación hermosa en Filipenses 4:7. Y también produce armonía, conserva la armonía en la iglesia, según Colosenses 3:15. Pero vimos también, hermanos, que más allá de del efecto personal, en el ministerio consolador del Espíritu Santo, al producir esa paz sobrenatural en el corazón de los creyentes, va a tener esa paz un cumplimiento definitivo, de hecho, real, verdadero, cuando el Señor venga a instalar su reino de gloria, una vez que Él regrese por segunda vez a juzgar en su reino mesiánico. Ahora enfoquémonos en el verso 28, que es parte del análisis de esta paz sobrenatural. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os hubierais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. En este texto, hermanos, el Señor no está aceptando algún tipo de inferioridad suya frente al Padre. No es eso lo que dice aquí, porque Él afirma en varias ocasiones
su igualdad con el Padre, y eso usted lo puede ver en este mismo capítulo, el verso 7 al 11. Mire lo que dice ahí. Es tremendo esta declaración. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto a mí. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fíjese que en estos textos, del 7 al 11, el capítulo 14, ellos llegaron a conocer a Dios porque conocieron a Cristo en su ministerio. Cada cosa que el Señor decía, cada actitud que Él mostraba, cada milagro que Él hacía, era una cortina que develaba el corazón del Padre. Y eso hay que entenderlo así. Y pronto también conocerían al Señor en su muerte y en su resurrección. Esa era una dimensión del amor de Dios que nunca habían conocido hombre alguno. Solo basta ir al Calvario y ver el estrago que nuestro pecado y nuestra falta hizo al Señor corporalmente. Y en el cuerpo rasgado del Señor, la cortina rasgada de su cuerpo, podemos ver el corazón amoroso de Dios pagando el precio por el pecado del hombre. Esa dimensión del conocimiento de Dios en su muerte y resurrección pronto la conocerían. Y es que, hermanos, conocer a Cristo es conocer a Dios. Y en reiteradas ocasiones, especialmente en este Evangelio de Juan, el Señor afirma que Él es el Dios encarnado, no dejando duda alguna de su manifestación en ese sentido. Por lo tanto, en este verso 28 el Señor no está admitiendo ninguna inferioridad con respecto al Padre, porque Él afirma en repetidas ocasiones, como en estos versos 7 al 11 del capítulo 14, que Él es coigual con el Padre. Antes bien, hermanos, basados en el amor de los discípulos, los discípulos habían desarrollado un apego, un amor profundo con el Señor, una admiración, una adoración porque Él era Dios, y ese amor estaba ahí presente, el Señor lo sabía. Y yo creo que este verso 28, basado en ese amor, en ese apego de los discípulos, el Señor podía afirmar que ellos no se iban a mostrar renuentes a dejarlo ir al Padre, porque así el Señor estaba regresando al reino que a Él le pertenecía y a la gloria que Él había dejado atrás. Hay un texto hermoso respecto a esto en el 17:5 de San Juan, en esa oración que el Señor hace por sus discípulos. Nos dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Señor, tras completar su obra, si usted lo puede ver ahí, como el Señor hace la mención del completamiento de su obra en el verso 4 de este capítulo 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y tras completar esa obra de redención, el Señor entonces mira más allá de la cruz, de la crucifixión, de la oración dolorosa en el huerto de Getsemaní, y le pide a Dios, aquí en el 17:5, en esta oración preciosa que el Señor hace, ser reinstalado. Se lo pide a Dios que le reinstale en la gloria que él había compartido con su Padre antes de que el mundo existiese. Y eso es algo hermoso, es algo maravilloso. Podemos ver el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 1, para tener una ilustración de esa gloria a la cual el Señor hace referencia. Mire lo que dice el 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esto era en el principio con Dios. Ahí se mira, nos da un vistazo de la eternidad, de la gloria que Él siempre compartió con el Padre. Lo mismo hace en el 8:58. Mire qué hermoso esto. Capítulo 8, verso 58. Mire qué tremenda declaración también.
Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa declaración de su deidad, de su gloria como Dios, casi hace que lo apedreen en ese tiempo. Y el 12 también, el 12:41, tenemos una referencia a esa gloria eterna, porque Él es Dios, la cual siempre poseyó y compartió. El 12:41, mire lo que nos dice ahí. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esa visión que tuvo Isaías al escribir ese texto, viendo la gloria del Mesías de Dios. Por lo tanto, hermanos, él al completar su obra de redención en la cruz del Calvario, mira más allá de la cruz y pide a Dios ser reinstalado en esa gloria que había compartido con el Padre antes de que el mundo existiese. Y el cumplimiento literal de haber soportado la ira del juicio sobre los pecadores fue declarado por Cristo al exclamar ese consumado es. Cristo puede hablar con propiedad anticipadamente en este 17:5 del completamiento de su obra porque su obediencia fue perfecta. Y al cumplir el ciclo de su resurrección, allá al final, el Señor dijo, consumado es decir, terminado está, tetelestai, no queda nada irresuelto, no queda nada pendiente. La redención del hombre ha sido completada y satisfecha las demandas de la santidad y de la ira de Dios. Leamos el 19:30 de este mismo libro, con esa exclamación del Señor. Entonces, vamos a ver el 30, el 30, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí el Señor cumple la tarea asignada desde la eternidad, la redención del hombre. Y es el cumplimiento perfecto en las obligaciones sacerdotales del sistema antiguo testamentario que el Señor había completado como nuestro sacerdote e intercesor. Y toda obra de redención en esas palabras queda dibujada, quedó completa, es consumado es. Maravilloso, que habla en el idioma griego de los recibos de impuestos que quedaban cancelados sin deber absolutamente nada. Y de esa manera nos muestra que el Señor, al entregar el Espíritu, nos da una señal de que Él murió como un acto de su propia voluntad. Al Señor nadie le quitó la vida, Él decidió ponerla. Nadie le arrebató su vida, porque Él de una manera libre y voluntaria la entregó por nosotros. Por eso podemos entender este verso 5 del 17, al pedir a Dios que lo restaure a la gloria que compartió con Él de siempre en la eternidad, porque su obra había sido concluida. Y eso lo muestra el Señor al expirar en este 19:30 con ese consumado es. Y luego podemos ver en los versos del 6 al 10. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos serán. Perdón. Vamos, hermanos, al 14. Regresamos ahí. El capítulo 14. Vamos a continuar con nuestro análisis ahí. Antes bien, hermanos, podemos decir que el Señor no es inferior en cuanto a su posición con la deidad, es coigual y es de la misma sustancia que el resto de las personas de la Trinidad. Esa gloria, por lo tanto, es mucho mayor ahora que Él ha regresado al Padre y que había experimentado en su encarnación. El Señor manifestó una gloria inmensa en su encarnación, incluso en el episodio de la transfiguración, ustedes lo recuerdan, fueron momentos de gloria. Pero en ninguna manera el Señor regresa a una gloria inferior, porque Él es Dios. Él regresa a una gloria que había siempre participado de ella, por una razón bien sencilla: el tiempo de su humillación había concluido. Y al volver al Padre, va a gozar de la misma gloria que siempre tuvo con Él, porque su humillación en este mundo
su encarnación, el tiempo de su encarnación, y de su humillación, el tiempo de la redención para nosotros había concluido y por lo tanto es restaurado a su gloria inicial. Luego el verso 30 nos dice de la siguiente manera: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Judas, hermanos, era un simple instrumento del príncipe que gobierna este mundo con su reino de tinieblas, que es Satanás. Veamos, hermanos, el capítulo 6, el verso 70. Nos dice de la siguiente manera: Jesús le respondió: ¿no os he escogido ya vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Este texto está en el contexto de las palabras de vida eterna que el Señor menciona, de los versos 60 hasta el verso 71 del capítulo 6 de Juan. Y fueron palabras duras. Ahí el 60 lo dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Porque el Señor les viene hablando de que así como sus descendientes comieron del maná en el desierto, el que no coma su carne y beba su sangre no tiene vida en sí mismo. Y eso era una palabra que le golpeó en su conciencia, especialmente en su tradición religiosa. Y él, al oírla, dijeron muchos de sus discípulos: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y entonces el Señor les dijo: bueno, si ustedes no creen, pues son libres de marcharse. Y el verso 67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y Simón le responde: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y como respuesta a estas palabras del apóstol Pedro sobre la fe, el apóstol Pedro está diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Es decir, ya hemos alcanzado como discípulos tuyos un nivel de fe que nos permite comprender esto y entender que no vamos a encontrar mejores palabras que las tuyas. Pero el Señor les recuerda aquí que en la cuestión de la elección no hay margen, que fue Él quien los escogió en su soberanía. Ahí lo dice en ese verso. Y Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? El Señor les recuerda eso. Sí, es cierto, Pedro, han alcanzado un nivel de fe y comprendes lo que yo las palabras que yo he dicho, pero yo los he escogido y uno de ustedes es diablo. Y Jesús aquí no está dispuesto, hermanos, a admitir ni siquiera un milímetro, un gramo de pretensión humana concerniente a lo que es la elección soberana de Dios. Diablo aquí, uno de vosotros es diablo. Esa palabra diablo siempre significa calumniador, falso acusador, y es una idea que se expresa como uno de vosotros, es decir, de esos que yo escogí, uno de ustedes es diablo. Y el más grande adversario de Dios siempre actúa de esa manera, ocultándose, hermanos, tras la débil naturaleza humana, como la de Judas en ese momento, para instigar a través de ella su propia malicia, su propia maldad. Y Jesús, mediante el conocimiento sobrenatural que él tenía, porque a él no le tenían que venir a decir: fulano es esto, dijo esto, hizo esto y tú no lo sabías. Jesús, mediante ese conocimiento sobrenatural, identifica sin razón equivocarse dónde está el origen de la maldad en uno de los 12 que él ha escogido. Y esta es una evidencia también, hermanos, del carácter de Judas, que no era un hombre de buenas intenciones, que era un hombre descarriado de alguna manera, que procuraba forzar a Jesús a que manifestara su poder como un gran conquistador terrenal y de esa manera se diera a conocer y estableciera su reino en la tierra. Y en esa frustración se convirtió en un instrumento de Satanás que actuó definitivamente con gran maldad. Esa es una ilustración, hermanos, de lo que el Señor nos dice aquí en el 14:30. El príncipe de este mundo, Judas, era un simple instrumento de ese príncipe que gobierna el reino de las tinieblas. También en el 13:21 podemos ver algo de esto. San Juan 13:21.
Vamos a ver San Juan, vamos a ver si les di bien la cita, hermanos. Sí, San Juan 13:21. Aquí está. Vamos a ver qué nos dice ese texto. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Aquí es el anuncio de la traición de Judas. Es el momento en que el Señor lava los pies a sus discípulos y hace este anuncio. Y el Señor se conmueve aquí, se conmueve fuertemente, y en el sentido de atribularse, de angustiarse, y Él hace la declaración al conmoverse de esa manera en un momento crucial en la vida de sus discípulos, y Él señala y hace una alusión a Judas como el que le va a entregar. Este también nos ilustra este aspecto que nos habla el verso 30 y el 14 de San Juan. Podemos ver también el verso 27, ahí mismo en el 13:27. Nos dice de la siguiente manera: y después del bocado, Satanás entró en él, es decir, en Judas. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En ese momento, hermanos, después de que el Señor lava los pies a sus discípulos y anuncia el cumplimiento del nuevo pacto en su sangre, tomando la cena con sus discípulos, se da este aspecto. Llega el momento en que se cristaliza la traición de Judas. Y es en ese momento cuando Judas come el bocado que el Señor le sirve del pan que les estaba ministrando en ese momento, literalmente fue poseído por Satanás. Satanás mismo entra en posesión de este hombre para poder ejecutar esa dimensión de la traición al Señor. Y nos dice el verso 30 del 14, regresemos ahí, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, su rey en su Biblia, y él nada tiene en mí. Aquí significa, hermanos, que Satanás no tenía nada en Jesús, es decir, nada, absolutamente nada con él. Y no podía, por lo tanto, hacerle ninguna exigencia a Cristo, ni podía acusarlo de pecado, porque Cristo fue impecable, su obediencia fue perfecta al Señor, y por consiguiente no podía retenerlo a través de la muerte. Cristo venció, hermanos, y derrocó a Satanás. Mire lo que nos dice Hebreos 2:14, que nos ilustra esta verdad. Vamos a Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando este verso nos dice, así que por cuanto los hijos participaron, esa palabra participaron, es una palabra que en el griego puede traducirse como comunión, compañerismo, asociación. Pero cuando nos dice esta misma palabra, el verso 14, así que por cuanto sus hijos participaron, es decir, tuvieron comunión, compañerismo o asociación, él también participó de lo mismo. En este caso, ese participó significa, en el caso particular, como se expresa aquí, significa asirse de algo que no es parte de la propia identidad y clase. Lo que nos dice aquí es que Cristo, el Hijo de Dios, nunca fue por naturaleza carne y sangre, nunca, porque Él era Dios, Él era divino, Él era el Verbo que se encarnó. Pero decidió Cristo, por decisión propia, adoptar esa naturaleza con el fin de poder suministrar redención para la humanidad. Es decir, si Cristo no se encarna en obediencia al mandato del Padre, nunca hubiese podido efectuar nuestra redención. Él participa de carne y sangre que no era parte de su esencia, su naturaleza, sino que por así decirlo, voy a decir un término coloquial, se guinda de esa naturaleza, participa de esa naturaleza que no era su propia identidad y clase, y entonces de esa manera adopta la carne y la sangre para poder efectuar el plan de redención. Y nos dice este verso 14 también, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte.
Ese es el propósito último de la encarnación de Cristo. Hermano, entienda esto. Cristo vino a la tierra a morir. Ese era el designio de Dios. Y a partir de su muerte, entonces, porque la muerte se hace real en la vida de Cristo, entonces conquista la muerte por medio de su resurrección. Y lo dice el verso 19 de San Juan 14, que hemos estado, el 14-19, que es parte del capítulo que hemos estado leyendo, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahí el Señor les está diciendo, yo voy a morir, pero voy a resucitar, pronto me van a ver de nuevo. Esa es la referencia que el Señor está haciendo ahí. Por lo tanto, Cristo, al conquistar la muerte con su propia muerte, inutiliza todo el poder de Satanás, le quita el aguijón a la muerte. Ese poder que Satanás pudiera usar en contra de todos los que son salvados. El uso que Satanás hace del poder de la muerte incluso está sujeto a la voluntad de Dios. Y hay un texto en el libro de Job que nos habla claramente de esto. Vamos al libro de Job, capítulo 2, verso 6. Job, capítulo 2, verso 6. Vamos al libro de Job. Vamos a ver dónde está ubicado Job, hermanos. Está inmediatamente antes de los Salmos. Es el libro que precede al libro de los Salmos. Vamos a Job, capítulo 2, verso 6. Vamos un poquito atrás. Job, capítulo 2, el verso 6. Mire lo que dice ahí. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, hablándole de la aflicción que le iba a causar a Job. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. En otras palabras, el uso que Satanás pueda hacer de la muerte siempre está sujeto a la voluntad de Dios. En el caso de Job, Dios no le permitió que lo matara. Sí que lo afligiera, porque Dios tenía un propósito y una lección para Job y una redención maravillosa al final, mostrando el corazón amoroso y redentor del Señor en medio de la dificultad que iba a pasar. Pero Dios no permitió que Satanás tocara el cuerpo de Job ni que le matara. El Señor le dijo, manténle la vida, nada más. Regresemos a San Juan 14, hermanos, para poder ir dándole progresión a esto que estamos viendo. Cristo vence y derroca a Satanás. Ahí lo dice el verso 2.14. El propósito último, la redención de Cristo, era morir para que a través de su muerte conquistar la muerte, quitar el poder que Satanás pudiera usar sobre sus hijos. Por lo tanto, hermanos, la muerte de Cristo nunca significó una victoria alguna para Satanás, sino que fue el cumplimiento de la voluntad de Dios. Siempre fue así. Mire el verso 31, con que termina este capítulo 14 de este Evangelio de Juan. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Mire, el Señor no se acobardó. Este era el último discurso del Señor con sus discípulos. En un momento crítico, ahí los nervios estaban enervados. Ya los discípulos estaban entendiendo que la cosa no se iba a poner bien en las próximas horas, que se acercaba un conflicto tremendo de desprendimiento, porque el Señor iba a ser arrestado, le iba a ser quitado, iba a ser llevado a la cruz. Era un momento tenso. El Señor se faja, el Señor en vez de anonadarse y de entristecerse y de traer lástima propia sobre su situación, más bien los consuela, los equipa, les dice, yo me voy a preparar morada, voy a regresar. Es decir, les dice primero el Señor en los primeros 3 versos del capítulo 14 les toca la esperanza eterna. Que eso es lo que nos sostiene a usted y a mí en medio de esta crisis, de esta pandemia. Saber que Cristo viene por su iglesia y que le vamos a ver cara a cara. Y luego, desde el verso 4 hasta el final del capítulo, que es el verso 31, el Señor les enseña que no los va a dejar solos, no van a quedar huerfanitos, sino que les manda un consolador. Y les habla el Señor de estas 5 bendiciones sobrenaturales a través de las cuales el Espíritu Santo va a tener un papel preponderante
y es las 5 aristas del consuelo de Dios mientras los creyentes estén en esta tierra. Por lo tanto, el gran consolador es el Señor Jesucristo mientras vivamos en esta tierra a través del ministerio del Espíritu Santo. Y vimos que la primera bendición es un ayudador sobrenatural, el Espíritu Santo, una vida sobrenatural por la acción del Espíritu Santo. Nacemos de nuevo, Él viene a ser nuestro paracletos ahí, una unión sobrenatural con la interacción que habrá entre la obediencia a su palabra como prueba del amor que le tenemos a Él y una constante intercambio de comunión con el Señor. Un maestro sobrenatural que será el Espíritu Santo. Por eso podemos entender las Escrituras y estas pueden cobrar vida en nuestra vida y dejar un efecto maravilloso en nuestros corazones siempre que la leemos y que la estudiamos. Y luego está esta paz sobrenatural que el mundo nunca va a poder entender esa dimensión, una paz que el Espíritu Santo pone y ministra y surte del fondo de nuestros corazones en los momentos de dificultad. Esa calma que podemos tener, ese sosiego que podemos tener en vez de la dificultad, como una certeza que no se mueve y que se conserve en armonía ahí, que aleja el temor. Y allá al final de este capítulo, pues el Señor nos dice que Él es mayor. El Señor es mayor que yo, hablando de Dios, no aceptando una inferioridad de parte de Él con respecto al Padre, porque en todas las enseñanzas precedentes Él habla de su igualdad con el Padre, que Él es el Verbo encarnado. Y antes bien, ahí el Señor sabe que sus discípulos no se van a negar a dejarle ir a pesar del gran amor que le profesan, y que Él va a regresar al Padre a disfrutar de esa gloria que siempre tuvo antes de que el mundo fuese, y que el tiempo de su encarnación había cesado y por lo tanto la humillación que sufrió en la tierra durante su ministerio terrenal hasta consumar la obra de redención no descalfaba, es decir, no le quitaba valor a la gloria que iba a disfrutar, porque regresaba a ella la misma gloria con la cual Él había participado desde siempre con el Padre. Y en este verso 30 ya el Señor nos dice que tenemos un enemigo en este mundo, y lo ejemplificado en el uso que Satanás hizo en algún momento en esa naturaleza débil y descarriada de Judas para efectuar la traición del Señor. Pero el Señor, para hacer una frase y un final de lo que hemos visto esta noche, le dice allí en ese verso 30, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, es decir, Él ha sido vencido, yo voy a efectuar la obra de redención, yo he participado de este cuerpo de carne y sangre con el cual ustedes me han conocido, no era mi esencia, no era mi naturaleza, no era mi identidad, pero yo decidí asirme de esta naturaleza en obediencia al Padre, encarnarme y venir a completar el plan de redención. Y luego el Señor con valor en el verso 31 dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así hago, vámonos de aquí. En otras palabras, vamos, voy al cumplimiento, voy a ser arrestado, voy a ser sometido a un juicio sumario e injusto y me van a llevar a la cruz. Pero a través de mi muerte, como fin último del plan eterno de redención de Dios, voy a conquistar a través de mi muerte la muerte y le voy a quitar a Satanás el poder de la muerte, porque aún el uso que Satanás pueda hacer de la muerte está sujeto a la voluntad de Dios. Maravilloso texto, maravillosa enseñanza. Amados hermanos, Dios mediante, el próximo jueves vamos a entrarle al aspecto de la consolación respecto a la esperanza eterna que tiene que ver con el arrebatamiento, que fueron los versos 1 al 3. Les recuerdo que los versos 4 hasta el verso 31, este capítulo 14, nos habla de la segunda dimensión del consuelo de Dios, que tiene que ver con el ministerio que el Espíritu Santo hará en la vida de los creyentes mientras vivan en esta tierra, que no quedamos huérfanos, no quedamos solos. Viene el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, ejercer ese ministerio a través de esas 5 bendiciones, como un ayudador sobrenatural, a través de una vida sobrenatural, con una unión sobrenatural, con un maestro sobrenatural y brindándonos una paz sobrenatural.
Pero vamos a ver el aspecto del consuelo eterno que el Señor le da a sus discípulos, que es el tronco de esta enseñanza, que tiene que ver con su venida a arrebatar a su iglesia, para que los discípulos a partir de ese momento pusieran los ojos en la esperanza bienaventurada del pronto regreso del Señor en medio de las dificultades que les tocaría vivir ya en ausencia del Señor y ya el Señor partiendo de esta tierra. Muy bien, hermanos, vamos a despedir este tiempo en oración, y Dios mediante, si Él nos da vida, el siguiente jueves seguiremos con el estudio de San Juan 14, versos del 1 al 3. Amado Dios, gracias por la oportunidad de poder compartir con mis hermanos amados. Yo pido una bendición especial sobre mis hermanos, Padre, que están sufriendo del COVID, ya están escuchando este culto virtual. Permite que sus fuerzas sean multiplicadas, permite, Padre, que la carga viral baje, permite, Señor, que sus órganos internos y sus pulmones estén limpios, no queden comprometidos, permite que las fiebres disminuyan, las tos reseque y todo lo que tiene que ver con sintomatología, y dales la gracia de sanar. Permite que la próxima prueba, Padre, por tu poder y por tu gracia, salga negativa. Permite que sus familiares se mantengan libres de contagio, Padre. Salgan negativas las pruebas de ellos también, y pronto puedan dar testimonio de tu bondad. Permite también que aquellos hermanos, Padre, que han perdido a sus seres queridos a través de este virus, dales consuelo profundo de Dios en sus corazones, una aceptación, Padre, que solo tú puedes dar. Yo añado a esta oración a la hermana Briselda Ponce, Padre, que también perdió a su padre por COVID, Padre, y ha sido una experiencia muy dolorosa para ella. Dale consuelo igual a mi hermano Rigo, Padre, igual a Juancito, igual a Aldo, igual a mi hermana Xiomara y otros hermanos que han perdido parientes, Padre, a través de este flagelo. Consuelo de Dios, Padre, inunde esos corazones de consuelo, de paz, de aceptación, ahí donde están heridos, donde están golpeados, Padre, donde están sufriendo esta ausencia. Dales mucho consuelo, Padre de Dios. Y aquellos hermanos que están también con parientes con COVID, Padre, permite que las oraciones por ellos se multipliquen. Bendice a todos aquellos que tenemos en la cadena de oración que tienen esta afección y den hemorrágico a algunos también. Permite que reciban salud abundante, Padre. Ninguno de tus hijos se sienta solo, pueda sentir tu acompañamiento, Padre, profundo, puedan sentir tu presencia a través de las escrituras, de la meditación de ella. Nadie se desanime, permite que ese deseo de podernos ver en cultos presenciales se transforme en un anhelo y en un deseo y en un seguimiento continuo de estos cultos virtuales. Bendice estos cultos virtuales, permite que tengan un efecto multiplicador y muchos más se les pueda compartir el enlace para que puedan formar parte de ellos. Bendice en gran manera a tu pueblo, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice cada congregación, cada pastor, cada familia pastoral. Guárdales, Padre, alrededor del mundo entero. Guarda sus feligresías de contagio. No pasen hambre ni necesidad. Bendice a los pobres de la tierra, Padre. Bendice, Señor, a las viudas, a los huérfanos. Bendice el ministerio dar de nuestra iglesia. Multiplica en gran manera la acción que este equipo de hermanos preciosos, Padre, hacen para poder lograr conseguir abastos, para poder llevar a las familias necesitadas, Padre, en nuestra congregación. Bendice al hermano Domingo también, permite que su vida pueda ser restaurada y su cuerpo, después de haber sufrido en ese incendio, Padre, de la vivienda donde él habitó, no le falte nada, tu bien esté con él, igual a Cintia Víars, igual a mi hermana Noemí, igual a mi hermana Loli, Padre, y tantos hermanos que apreciados, con los cuales no podemos nombrar porque son muchos, pero pedimos plena satisfacción de Dios sobre sus vidas y salud abundante, consuelo abundante de Dios para ellos. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad de poder compartir tu santa palabra. Permite que haya sido de mucha bendición, de aliento, Padre, de ánimo a sus corazones al saber que tenemos una esperanza bienaventurada, que no es negociable, que es tan real, Padre, y nuestros ojos estén puestos en el pronto regreso tuyo para llevarte a tu iglesia, a las moradas que fuiste a preparar para nosotros. Gracias te damos por ello en el bendito nombre de Jesús. Amado hermano, anímese
Anímese en el Señor, renueve sus fuerzas en el Señor, renuncie al miedo, más bien ore, deje que Dios ministre su vida y la paz de Dios venga a residir a su corazón al entregar todas sus cargas y pesos al Señor. Que Dios les bendiga. Les dejo con mi amado hermano que va a darle despedida a este culto. Dios les bendiga. Los invito ahora a que hagamos una oración por las ofrendas de nuestra iglesia. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por nuestras vidas, porque tú estás con nosotros, Señor. En este momento venimos a orar a ti, Dios, para poner en tus manos las ofrendas de nuestra iglesia. Bendice, Padre eterno, todos aquellos que están ofrendando continuamente para que tu iglesia siga creciendo. Te pedimos por la economía y los hogares de cada uno de nuestros hermanos. Padre eterno, te pedimos por todos aquellos hermanos que también están pasando una necesidad económica, para que proveas a sus hogares trabajo, la provisión económica, la provisión de alimento y de salud y todo lo que nuestros hermanos puedan necesitar. Te pedimos, Padre eterno, también por las finanzas de nuestra iglesia, para que podamos solventar todos nuestros compromisos. También por este magno proyecto de la construcción del templo, Señor, para que podamos desarrollarlo con éxito. Estamos confiando en ti, tú estás con nosotros, Señor, y sabemos que llegaremos a la meta de tu mano, Señor. Gracias, Padre eterno, por nuestra iglesia y por estas ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. También ahora, hermanos, vamos a celebrar a los cumpleañeros del mes de julio. Por lo tanto, los invito a que hagamos una oración por ellos en este momento. Dios Todopoderoso, nuevamente nos dirigimos a ti, Señor, para pedirte por todos los hermanos y amigos de nuestra congregación que están cumpliendo años en este mes de julio. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia, en medio de todas las dificultades, nuestros hermanos pueden celebrar un año más de vida. Te rogamos por cada uno de ellos para que les traiga salud, para que les bendiga, Señor, que les proveas lo que necesiten. Hasta sus hogares, Señor, que puedan pasar este tiempo especial en familia y disfrutarlo con sus familias en sano ambiente, Padre. Te lo rogamos. Gracias por nuestros hermanos, gracias por esta congregación hermosa de la cual nos has permitido ser parte, Señor. Bendice a todos los cumpleañeros del mes de julio, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar ahora con un himno que cantaremos para celebrar a los cumpleañeros de este mes de julio. Los dejo con nuestra hermana Andrea Pino y vamos a cantar del himnario Celebremos su Gloria. El corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. Himno 611. Con alegres corazones. Con alegres corazones alabamos al Señor, celebrando tu cumpleaños, hoy cantamos con fervor. Te deseamos muchos años de completa bendición, que tu vida sea en Cristo tu delicia y tu porción. Cantad, cantad, sí, cantad, felicidad, sí, cantad, deseamos hoy de corazón. Su nombre alabad, que Dios te dé su protección. El buen pastor, el pastor te guiará en sendas de paz y amor, pues que contigo Cristo siempre está. Cantad, cantad, cantad. Hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos en el culto de hoy. Que Dios les bendiga a todos, que Dios bendiga a sus hogares. Los esperamos mañana en el culto de oración. Nuevamente, que Dios los bendiga. Amén.